con todos. En nombre de Laboratorios Vago del Perú, le damos la bienvenida. Hoy vamos a tocar, vamos a hablar para poder conocer un poco la patología que se llama herpes, conocer un poco más a profundidad qué cosa es, qué recomendaciones nos pueden dar. Y de esta forma nosotros hemos invitado hoy al doctor Aldo Gálvez, que es médico dermatólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además tiene un máster en tricología y trasplante capilar de la Universidad Alcalá de Henares, para que nos pueda graficar un poco y hacernos entender qué cosa es el herpes. Doctor Aldo Gálvez, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jessica. Buenas noches. Gracias por la invitación. Agradezco también al Laboratorio Vago por facilitarnos el espacio para poder difundir un poco más con respecto a temas de salud que son muy importantes. Y también agradezco a cada uno de los que están aquí presentes por su interés de aprender algo más de las enfermedades que pueden afectarnos, ¿no? A las personas. Y bueno, en mi parte, pues hablar de sobre todo la afección en la piel, ¿no? Como dermatólogo. Entonces voy a compartir unas diapositivas que he podido preparar para la ocasión. Y en realidad aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, es un tema que uno dice, pues el doctor va a hablar de herpes y uno dice, bueno, pues el doctor va a hablar de herpes, seguro que va a ser una charla relativamente focalizada del herpes bueno, pero en realidad el tema es bastante amplio, es bastante complejo y yo me voy a centrar en una parte de lo que hablamos del herpes, que es lo que principalmente tiene compromiso cutáneo y que es lo más conocido en la población, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de las enfermedades de la piel por herpes virus y vamos a hablar específicamente de la familia alfa herpes virus y ya vamos a ver por qué, ¿no? La familia herpes viridae es como una familia, o sea, es donde hay distintas personas, ¿no? Es como que cuando yo les digo a mis pacientes, ¿cómo es esto de la familia de los virus, ¿no? Ahora que hemos entendido, por ejemplo, esto del COVID, que hemos vivido un poquito de los virus, sabemos pues de que probablemente pues habían algunos coronavirus que antes afectaban y que daban tal vez un pequeño resfrío estacional y nada más, pero también sabíamos de que habían unos coronavirus que eran altamente letables, aunque poco transmisibles. Y pues lo que nos tocó vivir con este COVID-19 es un virus fácilmente transmisible y que tenía una mortalidad considerable y lamentablemente eso es lo que nos tocó vivir en estos casi 2 últimos años. Y es como una familia, porque en la familia va a haber pues algunas personas que tal vez son de un buen genio, muy agradables, y tal vez vas a conocer a otras personas que son medio renegonas, y así es en las familias de los virus, ¿no? Entonces en la familia Herpes viridae, nosotros vamos a encontrar que existen cientos de virus que pueden infectar a diversos tipos de animales, pero son 8 que normalmente afectan a los humanos, ¿no? ¿Por qué digo 8 que normalmente afectan a los humanos? Porque hay un noveno, que es un virus que se encuentra presente en simios, y lamentablemente cuando el hombre invade el terreno de estos simios, pues se puede contagiar, ¿eh? Es conocido como el virus herpes B, y en realidad es un virus altamente letal que se transmite pues del simio hacia el hombre, y en realidad pues produce una encefalitis, un problema del sistema nervioso central que es muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces es por eso que resulta muy importante respetar los ecosistemas y respetar a la naturaleza, ¿no? Son 8 en realidad que causan estas enfermedades en humanos y se dividen en 3 familias los que causan enfermedades en humanos. La familia alfa, la familia beta y la familia gamma, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos conocidos y nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la familia alfa, ¿no? En la familia alfa nosotros vamos a encontrar a estos virus que generalmente van a tener cierta predilección por el sistema nervioso, ¿no? Entonces, tenemos al herpes simple 1 y 2, al virus varicela zoster, del virus herpes B que les había comentado anteriormente que puede causar encefalitis, que son cuadros clínicos muy graves y de alta mortalidad, ¿no? Por otro lado, tenemos a la familia beta, que tiene algunos virus, como el citomegalovirus, que por ahí tal vez a algunas personas les suena que han escuchado un poco de citomegalovirus, o tal vez el virus herpes 6, el herpes 7. Y también tenemos a la familia gamma herpes viridae, que tiene este virus Epstein-Barr y el virus de sarcoma de Kaposi. Solo para mencionarles, pues, en realidad prácticamente todos los que les he mencionado que se transmiten entre humanos
tienen cierto compromiso cutáneo. Muchas veces se pueden manifestar como algún cuadro febril, con alguna lesión en piel o en ocasiones sin alguna lesión en piel, pero tal vez algo, digamos, ¿no? De diarrea que acompaña o algún cuadro clínico diferente, pero aquí vamos a hablar principalmente de la familia alfa herpes viridae, ¿no? Pero ¿qué características tienen en general los virus de la familia herpes viridae, de la familia herpes, ¿no? Es que estos virus normalmente atacan y después dejan ciertos sitios de infección latente, que pueden ser muy diferentes para cada familia. La familia alfa se refugia mucho en el sistema nervioso, los ganglios generalmente sensitivos del sistema nervioso. La familia beta y la familia gamma más bien se refugia un poco más en lo que son células del sistema inmunológico. Y esto es algo que hay que tener en cuenta para los diferentes virus que podemos ver en estas familias. Muchos de ellos asocian manifestaciones cutáneas, ¿no? Entonces, a veces podemos ver erupciones en la piel que nos hacen pensar en herpes 6, en herpes 7. Nos podemos ver algunas erupciones también en la piel que nos hacen pensar en Epstein-Barr o citomegalovirus. O podemos ver algunas lesiones ya de aspecto vascular, que comprometen los vasos sanguíneos, que me hacen pensar en sarcoma de Kaposi en ciertas poblaciones. Pero la familia alfa es lo que vamos a conocer normalmente como herpes. Cuando pensamos en problema de la piel y pensamos en herpes, vamos a hablar sobre todo de la familia alfa. Entonces, de ahora en adelante, en la charla, yo voy a hablar de esta familia alfa, herpes viridae, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener tres virus diferentes: el herpes virus 1, el herpes virus 2, el virus del herpes simple 1 y 2, y el virus varicela zoster, ¿no? Este virus afecta la piel y después se esconde en las raíces sensitivas de los nervios para después poder ser capaces de dar cuadros recurrentes. Y es un caso especial en la varicela que lo vamos a comentar después, ¿no? Y estos, pues, en realidad se caracterizan por ser susceptibles a tratamiento con aciclovir y su profármaco, el valaciclovir, que permite tener una mejor biodisponibilidad, es decir, una mejor absorción del fármaco y circulación sistémica, y eso se va a traducir en algunos efectos que pueden ser bastante ventajosos para los pacientes, ¿no? ¿Qué sabemos del virus herpes simple 1, ¿no? El virus herpes simple normalmente uno lo puede adquirir sobre todo en la infancia. Es lo que vamos a ver con más frecuencia. Son virus que generalmente se adquieren de infancia. Se estima que casi el 90% de la población para los 50 años de vida ya ha estado en contacto con el virus herpes simple 1. Esto depende mucho de cada población. ¿Y cómo nos contagiamos? El contacto con superficies infectadas, ¿no? Nosotros, generalmente aquí el cuadro típico va a ser el herpes labial, pero si nosotros tenemos una superficie que tiene el virus, que vamos a ver pues de que sí, o sea, la superficie con el virus puede ser lesiones cutáneas o pueden haber piel que se ve sana y que está liberando virus del herpes de forma subclínica. Si nosotros tenemos un contacto con nuestra piel y nuestra piel, como tiene una barrera protectora, esa barrera protectora está alterada de forma microscópica, el virus se puede meter y establecer latencia en esa zona, se mete en esa zona, causa un cuadro clínico y luego se queda en los nervios adyacentes, ¿no? Los nervios que generalmente inervan la zona labial. Incluso puede llegar a comprometer otras raíces nerviosas también. Y después pueden haber cuadros de recurrencia que suelen ser más leves, que van a aparecer posteriormente, ¿no? Generalmente, cuando uno lo adquiere de niño, puede hacer un cuadro asintomático o una gingivoestomatitis que vamos a ver después. Eh, y bueno, dependiendo también de las prácticas del paciente, si uno no lo ha adquirido de niño, después uno lo puede adquirir de adolescente, de adulto. Incluso uno puede encontrar muchas veces este virus del herpes simple 1 como infecciones de transmisión sexual, de acuerdo a las prácticas sexuales del paciente, ¿no? Muchas veces preguntan, doctor, pero si yo uso una cuchara que ha usado alguien, ¿puedo transmitir el virus del herpes a través de esa manera? Y esto es muy difícil porque el virus del herpes, cuando se queda en contacto con el medio ambiente, muere rápidamente, se destruye rápidamente, ya no puede invadir las superficies. Entonces, generalmente es un contacto directo con alguna zona que está infectada, pero ¿qué puede pasar en ocasiones? Tal vez algún familiar, alguien que va a visitar a un pequeño, a un niño,
que tiene una infección latente por el herpes y tiene una liberación pues, de estas partículas virales sin tener lesión aparente, puede contagiar al niño. Y esto es algo que se puede ver en ocasiones, ¿no? Puede haber una liberación del virus en superficies cutáneas sin lesiones, ¿no? Y el contagio es de piel lacerada o también en mucosas intactas. Las mucosas no tienen una barrera cutánea que las proteja. Entonces, posteriormente, se pueden infectar y contagiar, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que vemos en este gráfico, me va a servir para entender bastante. El contacto del virus con una piel lacerada o con una mucosa va a hacer de que esto genere un problema en la piel y se transmita a través de las raíces nerviosas. Las raíces nerviosas llegan más o menos a donde se encuentra nuestra columna y es de aquí que vamos a poder replicar un cuadro en la piel o vamos a poder liberar el virus de forma asintomática sin tener ninguna lesión en la piel. ¿Qué es lo que vemos normalmente nosotros en la infancia? Vemos cuadros como el de la gingiva herpética, donde el niño va a tener estas lesiones de aspecto, pues, como úlceras pequeñas, como heriditas pequeñas que tienen algunas costras que son dolorosas y que van a estar por fuera de la boca y por dentro de la boca, dentro de la mucosa oral, dentro del paladar anterior. Entonces, va a estar afectando al niño y como son lesiones dolorosas, muchas veces eso se traduce en poco apetito. Pero además, ¿qué va a tener el niño? Malestar, febrícula, fiebre y en ocasiones ganglios que se palpan un poco inflamados. Podemos tocar tal vez en el cuello del niño, que presenta algunos ganglios inflamados, ¿no? Y posteriormente este cuadro cede, pero recordemos de que el herpes va a tener la capacidad de quedarse de forma latente en los nervios del virus, en los nervios del niño, ¿no? ¿Y qué puede pasar a futuro, ¿no? Digamos que ese niño crece y es un adolescente o un adulto y tal vez ha tenido, por ejemplo, una quemadura solar o ha estado en un lugar con mucho frío o ha estado bajo mucho estrés y el virus se reactiva ante un descenso de la actividad del sistema inmunológico, puede brotar el famoso herpes labial. Y uno dice, pero ¿de dónde me ha salido esto? Muchas veces es porque uno ha tenido el virus de forma latente, nunca lo ha sabido porque o hizo un cuadro clínico muy pequeño o tal vez nunca hizo un cuadro clínico y posteriormente puede desarrollar estas lesiones que son muy conocidas por todos nosotros, e incluso entre los pacientes es muy conocido, muchas veces a esto le dicen el beso de la araña, y en realidad pues no tiene nada que ver con ninguna araña, esto es una reactivación del virus del herpes, ¿no? Y no solo se puede reactivar en el labio, ¿no? Sino de que en ocasiones nosotros, así como tenemos algunos nervios que se afectan, digamos, en la zona que ha sido comprometida, cuando el virus se esconde en los nervios puede transmitirse a algunos nervios adyacentes y tal vez tuvo esta lesión en la región oral, pero en los nervios adyacentes pues se ha dirigido a la zona cervical, a la zona del cuello del paciente y posteriormente el paciente puede presentar un brote de herpes a nivel extrafacial. Si se dan cuenta, este paciente tiene estas lesiones en el cuello y muchas veces podemos ver herpes en el tronco y en el caso pues de herpes genitales también podríamos ver una reactivación de un herpes a nivel glúteo, a nivel del muslo. Entonces, puede haber fuera de la boca y de los genitales manifestaciones por herpes, por supuesto que sí. Otro cuadro clínico que se suele ver mucho en los niños es que cuando ellos tienen herpes labial y se chupan los dedos, o cuando tienen una liberación asintomática de las partículas del herpes y se chupan los dedos, pueden presentar este cuadro clínico de panadizo herpético, ¿no? Hay que tener un alto índice de sospecha, esto le duele mucho al paciente porque tiene estas lesiones vesiculares, se le llama, porque son como pequeñas ampollitas que muchas veces pueden tener pus, que van a causar este problema en los dedos del niño, ¿no? Entonces hay que tener un alto índice de sospecha y también saber distinguir adecuadamente cuándo esto es viral o cuándo eso es bacteriano, ¿no? Eso es algo que los dermatólogos podemos hacer con bastante precisión. ¿Qué pasa si hay algún paciente que tiene alguna alteración de la barrera cutánea? Por ejemplo, un paciente con dermatitis atópica puede desarrollar este cuadro que se llama eczema herpético, que es de que le brota una lesión de herpes, pero como la barrera de la piel no se encuentra bien, ya lo hemos conversado anteriormente, se va diseminando a otra parte de la piel, otra parte de la piel, otra parte de la piel, y desarrolla este cuadro con múltiples lesiones costrosas
que muchas veces podría parecer como un impétigo, que es una infección bacteriana de la piel, pero a diferencia del impétigo, el impétigo pica, en cambio el eczema herpético duele, es muy doloroso. Los dermatólogos estamos acostumbrados a ver este tipo de lesiones de la piel y esto es algo que puede ocurrir como manifestación del mismo herpes simple, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que pueden haber varias manifestaciones, muchas veces algunas muy frecuentes, otras menos frecuentes, y ahora estamos yendo a ver las que son menos frecuentes. Incluso hay pacientes que desarrollan lesiones de herpes en la boca y posteriormente desarrollan estas lesiones que tienen un aspecto como de tiro al blanco y que lo desarrollan pues a nivel de las manos, a nivel de los pies, de los antebrazos, pero probablemente a nivel del tronco no desarrollan nada. Por eso se dice que tiene esta distribución acral. Esto se llama eritema multiforme y también felizmente susceptible a tratamiento con aciclovir, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos normalmente con el virus del herpes número uno, el herpes simple número uno. Y ahora vamos a ver un poquito con respecto a lo del herpes simple número 2. Se parece bastante al virus del herpes simple número uno, pero tiene ahí algunas diferencias, ¿no? Generalmente este se adquiere más tarde en la vida, se adquiere normalmente al inicio de la vida sexual. Este suele ser un virus que puede transmitirse por vía sexual, pero ojo, si alguien tiene un herpes labial tipo 2, por costumbre de las prácticas sexuales, puede transmitir un herpes labial a otra persona que va a ser herpes del tipo 2, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta de que se transmite de la misma manera que el virus herpes simple número uno, ¿no? Habitualmente por vía sexual, el contacto con las mucosas indemnes o con piel lesionada, ¿no? Si alguna característica tiene este virus de herpes simple 2, a diferencia del virus de herpes simple 1, es que suele ser más recurrente. Suele ser un virus que tiene una liberación de virus en superficies intactas mayor que la del herpes virus tipo 1, ¿no? Entonces es más transmisible y también muchas veces puede ser un cuadro muy importante, muy severo a nivel genital, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas imágenes de lo que es el virus del herpes genital, donde vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo estas lesiones de aspecto ulcerativo pueden aparecer tanto en los genitales masculinos como en los femeninos, ¿no? En diversas partes. Generalmente, el cuadro clínico inicial es muy marcado, es muy doloroso, muchas veces incluso el paciente, por ejemplo, el hombre puede presentar cierta secreción de pus por la uretra sin tener otra infección agregada. La mujer puede presentar ardor al orinar, puede presentar varios otros síntomas que son importantes. Y muchas veces el herpes tipo 2 a nivel genital puede dar también cierto grado de meningitis. Es un virus que sí tiene cierto grado de viremia y es un poquito más agresivo que el herpes simple 1, ¿no? Pero generalmente nosotros vamos a tener este cuadro de herpes genital. Posteriormente esto va a ir mejorando, incluso sin tratamiento, con tratamiento obviamente esto se resuelve mucho más rápido, pero normalmente este virus, después de resuelto, puede liberarse por vía de transmisión sexual con una mucosa indemne, es decir, con los genitales externos que se vean normales, nosotros podemos tener liberación del virus y así tener un mayor riesgo de transmisión. Obviamente, este herpes tipo 2 también si va en otras localizaciones, puede dar herpes extragenital, como hemos visto anteriormente, pues en el cuello, puede dar herpes extragenital pues en el glúteo, en otras zonas, ¿no? Más o menos comparten cierto espectro con el herpes simple 1. La diferencia es generalmente el grado de recurrencia que puede llegar a tener. Y ahora vamos a llegar a ver uno cuya vía de transmisión es diferente, ¿no? El virus de la varicela y zóster, ¿no? Este virus de la varicela y zóster tiene una peculiaridad, cuenta con vacunas. Hay vacunas para la varicela, hay vacunas para el herpes zóster, ¿no? El cuadro clínico inicial es el desarrollo de varicela. Esto ha variado desde la época de la inmunización, ¿no? Normalmente un niño de más de un año ya se puede vacunar para la varicela y luego aplicar un refuerzo más o menos a los 4 años. No está incluido en el cronograma de vacunación nacional, pero se puede realizar de forma privada. Y esto ha hecho que la incidencia de la varicela cambie muchas veces. En los países que hay
que hay mucha vacunación para la varicela, pues la varicela ha bajado muchísimo. Acá en el país todavía seguimos viendo en ocasiones algunos brotes de varicela. Y generalmente los pacientes vacunados no solo es que no van a hacer ningún cuadro clínico, sino que pueden hacer un cuadro clínico bastante atenuado, ¿no? Es algo que puede ocurrir. Un cuadro clínico discreto, sin mucha fiebre, sin muchos problemas. Pero hay que tener en cuenta de que generalmente los niños con varicela no la pasan tan mal, aunque pueden haber complicaciones, hay que tenerlo en cuenta, pero los adultos con varicela normalmente la pasan muy mal. Entonces, hay que tener en cuenta a quién le ha dado la varicela. Y si podemos prevenirla a través de una vacuna, pues excelente, ¿no? Y posteriormente, la persona que ha tenido varicela, como este es un alfa herpes virus, pues este cuadro clínico, pues la enfermedad se va a esconder en el sistema nervioso, en los ganglios sensitivos del sistema nervioso. Y posteriormente va a poder tener un brote a partir de estos nervios del sistema nervioso como un herpes zóster, ¿no? Entonces, aquí también hay una vacuna para el herpes zóster. La vacuna para el herpes zóster es para estas personas que han tenido varicela, a las cuales yo quiero evitar que les dé herpes zóster, o sea, que sea menos frecuente que les dé herpes zóster, o que si les da, haya menos riesgo de que quede neuralgia posherpética, porque así como el herpes zóster afecta a la piel, afecta a los nervios, y muchas veces las cicatrices o las manchas que quedan en la piel pueden compararse con las cicatrices o las manchas que podrían dejar en los nervios, y esas cicatrices o manchas en los nervios pueden generar dolor en el paciente y posteriormente complicar su calidad de vida. Es el mismo virus, solo que la reactivación de la varicela me da herpes zóster. Entonces esto es lo que vemos. Normalmente la varicela es un cuadro clínico de lesiones que tienen pues estas bolitas con agua que llamamos vesículas, pero además presentan pues manchitas, presentan costras, pústulas por diversos sitios. Esto le llamamos un polimorfismo de lesiones. Suele comenzar en el cuero cabelludo y en la cabeza y luego baja hacia el tronco y se extiende poco hacia los brazos y las piernas. Generalmente es algo que se mantiene más a nivel central. Y se asocia a fiebre y generalmente la varicela pica mucho. Una de las complicaciones que puede tener la varicela es que pique tanto que el paciente se puede rascar y presentar una infección bacteriana asociada a la varicela del paciente, ¿no? En ocasiones, sobre todo en pacientes que no tienen un buen sistema de defensas a nivel celular, por así decirlo, el cuadro clínico puede llegar a ser muy severo porque son nuestros glóbulos blancos que nos ayudan a contener la varicela. Entonces, si por ahí el paciente, ya bueno, puede ser que sea un niño, pero si es un niño que tiene algún problema con las defensas a nivel celular, pues puede empezar a tener un cuadro clínico severo. Y para esto, si contamos con tratamiento eficaz como el aciclovir o el valaciclovir, pues deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Lo mismo con los adultos. Los adultos generalmente tienen un mayor riesgo de complicación y la complicación puede ser infecciones bacterianas o pueden haber infecciones pues a nivel pulmonar por el mismo virus de la varicela o a nivel del sistema nervioso. Pueden haber varias cosas. Entonces, en realidad, en estos pacientes es mejor hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano que me va a permitir acortar el tiempo de enfermedad, disminuir los síntomas y disminuir el riesgo de complicaciones. Posteriormente, el paciente, sea un niño o un adulto, generalmente eso ocurre en la adultez, puede desarrollar este cuadro clínico de herpes zóster, que si se dan cuenta tiene estas bolitas de agua que me hacen sospechar en la familia herpes y generalmente comienzan en un lado que puede ser generalmente en el tronco, pero a veces también se puede presentar en la cabeza, que presentan pues en un lado de la cabeza o del tronco y luego se extienden hacia la parte de adelante y nunca cruzan la línea media. Esto es algo que nos ayuda a distinguirlo, ¿no? Generalmente esto se precede de dolor, un dolor en la espalda, como que puede ser algo como que punza, como que arde, un día a 7 días antes de la erupción y posteriormente tener esta evolución, ¿no? Es muy difícil de que un médico haga un diagnóstico de herpes zóster simplemente teniendo el dolor. Generalmente esperamos tener alguna lesión como para poder sospecharlo un poco más. Y esto es algo que pues los médicos sabemos reconocer bastante bien. En ocasiones puede ser algo bastante difícil, pero sí vale la pena de que si el paciente
tiene un dolor agudo, o sea, agudo me refiero de poca duración, que se desarrolla de esta manera en un lado del cuerpo y se va hacia adelante y no cruza la línea media, tengamos en cuenta el diagnóstico del herpes zóster. ¿Por qué? Porque el herpes zóster, uno, de que si da en la cara, puede complicar al paciente, puede afectar, por ejemplo, la córnea, puede afectar el nervio facial, entonces es muy complicado. Es mejor tener un tratamiento oportuno del paciente. Lo segundo es que, así como les mencioné, así como ven ustedes en la foto cómo está la piel, ustedes no pueden ver en la foto cómo se encuentran los nervios. Y si los nervios están inflamados, esta inflamación persistente de los nervios puede llevar a algo llamado neuralgia posherpética. Muchas veces este es un paciente que va a quedar con dolor por más de 3 meses y esto va a limitar su calidad de vida porque el paciente no sabe en qué posición dormir, no sabe cómo sentarse, no sabe qué ponerse porque no va a tolerar el roce de la ropa con eso, ¿no? Entonces, para prevenir esto, pues tenemos vacunas que sobre todo se aplican a personas mayores de 50 años, pero también tenemos que tener un componente de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, por eso es que quiero hablar un poquito de esto, del herpes, para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Principalmente, cuadro clínico compatible. Yo veo las lesiones, ya aquí vale la pena consultar a un dermatólogo, que es un médico más especializado en el manejo y en el diagnóstico de enfermedades de la piel, y nosotros podemos con esto hacer un diagnóstico muy preciso. Pero en ocasiones yo requiero, eh, por así decirlo, alguna prueba auxiliar que me ayude al diagnóstico, ¿no? Una opción es hacer como un raspado, un sitio diagnóstico. Yo raspo un poco la base de las lesiones, la puedo extender, la puedo enviar al laboratorio y me pueden decir aquí hay lesiones de la familia alfa herpes viridae. Pero yo con esa prueba no puedo saber si es que se trata del herpes 1, el herpes 2 o el virus varicela zoster porque los tres son de la misma familia, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, esa es la limitación, pero es un test muy fácil de hacer. Una biopsia cutánea se puede hacer en casos que pueden ser un poquito menos frecuentes y que tengamos dudas si se trata de eso o de otra cosa, ¿no? Pero generalmente la mejor prueba recomendada es aislar al virus o aislar el material genético de los virus a través de pruebas que ahora bien podríamos conocer como pruebas moleculares, ¿no? El PCR, por ejemplo, para detectar el ADN del virus del herpes en este sitio, ¿no? Y ahí puedo estudiar herpes 1, puedo estudiar herpes 2, puedo estudiar virus varicela zoster, dependiendo de lo que yo solicite, eso es lo que va a pedir, ¿no? Pero algo que es muy común es ver pacientes que llegan muchas veces con un resultado de anticuerpos para herpes, ¿no? Entonces, ¿qué tan útiles son los anticuerpos para el herpes? Probablemente los anticuerpos que aparecen rápido, tipo IgM, no sean muy útiles porque no sabemos en qué tiempo de la infección podrían aparecer, ¿no? Esto es muy variable. Y lo segundo es, por ahí podría ayudar los de la inmunoglobulina G, que es la memoria. Eso me podría ayudar para saber si el paciente ya ha tenido una infección previa o esto es algo que se ha dado por primera vez, ¿no? Si el paciente es negativo en los inmunoglobulina G, pues esto ha sido algo de primera vez, ¿no? O sea, ha sido algo totalmente nuevo, ¿no? Generalmente eso lo podríamos pedir en el caso de que no sepamos si el paciente ha tenido contacto previo con el herpes, ¿no? Pero en realidad las pruebas de anticuerpos se suelen usar muy poco en la práctica clínica diaria, ¿no? El tratamiento de la familia alfa herpes viridae, pues se puede usar aciclovir o valaciclovir. El valaciclovir tiene la gran ventaja de que por ahí tiene un inicio de acción más rápido porque se puede tener con mayor facilidad en circulación sanguínea, ¿no? Esto porque el valaciclovir es una prodroga, se convierte en el cuerpo aciclovir, se absorbe y se convierte en el cuerpo aciclovir. Entonces esto puede ser algo bastante útil, especialmente en casos de herpes zóster, donde yo requiero tratar al paciente pronto, ¿no? En el herpes simple, cuando se trata, ¿no? Cuando yo tengo una prima infección, pues en la prima infección el cuadro suele ser muy severo, entonces por ahí el tratamiento, pues dado de forma oportuna, reduce la severidad de los síntomas y la duración. En el caso de los rebrotes severos, puedo usarlo. En el caso, por ejemplo, de que yo tengo una pareja que tiene herpes y la otra pareja no tiene,
pues para cuidar la pareja que no tiene, yo tengo que evitar que aparezca esta lesión y se quede por mucho tiempo, entonces puedo dar un tratamiento. Y en el caso de cuadros recurrentes, estos pacientes que probablemente van a tener más de 6 episodios al año de herpes simple, pues sea labial o genital, pues tengo la opción de recurrir a terapia supresora. Todas las dosis de esto pues van a ser un poco diferentes y hay que conversarlo con el médico tratante, ¿no? Y en el caso de la varicela y el herpes zóster, pues en la varicela se indica el tratamiento para pacientes con un alto riesgo de complicaciones, siempre y cuando el tratamiento pues se inicie de forma pronta. Niños que tienen alguna comorbilidad o adultos o adolescentes, pues yo podría considerar dar un tratamiento para varicela, ¿no? Y en el caso del herpes zóster, pues siempre se trata y siempre lo más pronto posible. Y aquí el valaciclovir me da una gran ventaja sobre la aciclovir al inicio de acción más rápido, me permite que estos pacientes tengan menos riesgo de tener neuralgia posherpética una vez de que se les trata con valaciclovir en comparación con aciclovir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues ha sido todo un mundo hablar de esto de los herpes virus en dermatología. Al final hemos terminado hablando sobre todo de una familia, la familia alfa de herpes viridae, y dentro de ellos los cuadros de herpes simple, labial, genital, y también el cuadro de varicela zoster. Espero de que la charla haya sido de su agrado, y ahora Jessica, yo quedo al tanto por si hay alguna pregunta por parte del auditor. Sí, hay, bueno, comentarles también, doctor, que estamos vía live a través del Facebook de Laboratorios Vago. Ahí también hay algunas consultas. Lo primero, algo que creo que tanto a mí como al público ha quedado un poco la incógnita es, si he tenido varicela de niño, ¿hay probabilidad que yo tenga herpes a futuro? Herpes zóster, correcto, porque es el mismo virus, se queda durmiendo dentro de nuestro sistema nervioso y posteriormente puede brotar. Generalmente brota a nivel del tórax o a nivel lumbar, pero puede brotar en algunas otras zonas. No se puede predecir dónde es que va a brotar el herpes zóster. Pero por eso se recomienda que generalmente el herpes zóster es mucho más frecuente a partir de los 60 años y además a partir de los 60 años ya suele ser un poco más frecuente que pueda dejar neuralgia. Es por eso que se recomienda de que a partir de los 50 años haya vacunación para el virus del herpes zóster, ¿no? Y lo segundo es, si tenemos un cuadro Entonces, clínico compatible, detectarlo y tratarlo. una de las recomendaciones sería que toda persona mayor de 50 años que haya tenido varicela se vacune. ¿Sería una Es recomendación correcto, general? es correcto, es Okay. correcto. Es lo más recomendable. Lamentablemente, bueno, eso yo lo sé a partir de algunos pacientes que por ahí les recomendé que se vacunen. Ahorita no tenemos la vacuna disponible en el país, porque el laboratorio que la traía está haciendo un pequeño cambio que va a hacer que la vacuna sea, pues en realidad un poco más segura y bastante más efectiva para el tratamiento. Eh, Va a ser una vacuna recombinante para el herpes zóster. Al final, ¿qué es lo que tiene? Títulos más altos que los títulos de antígenos que tienen las vacunas de varicela, es así, y de herpes zóster es así, es una cantidad mayor, porque uno requiere un estímulo mayor para recordarle a nuestros linfocitos, a nuestros glóbulos blancos, de que tienen que atacar ese virus. Entonces, si mantenemos alerta a nuestros glóbulos blancos, esto nos va a ayudar a que sea menos probable que nos dé herpes zóster, y si nos da, el cuerpo pueda reaccionar de forma más rápida. ¿Y hay un porcentaje de la población, tenemos una idea de un porcentaje de la población que desarrolla esto? Se infiere pues en realidad por casos, normalmente estos van normalmente en aumento a lo largo de la edad, pero te comentaré de que en realidad me ha tocado ver incluso niños con herpes zóster, adolescentes con herpes zóster, y el herpes zóster puede salir una vez y puede salir varias veces, es poco común. Generalmente después de que sale una vez, es raro que vuelva a salir una segunda vez, pero hay pacientes que le salen. Okay. El tema de la neuralgia posherpética. Nos consultan si hay algún tipo de cura para esto. Bien, esto es algo que
generalmente yo ya cuando se trata de un cuadro de herpes zóster resuelto a nivel cutáneo, yo prefiero referir al paciente con el neurólogo, que es quien podría tener un poquito más de pericia, dando tratamientos que van a dormir un poco a los nervios afectados. Estos tratamientos pueden ser locales o pueden ser a través de pastillas o pueden ser a través de procedimientos que van a evitar que el paciente tenga tanto dolor, porque muchas veces lo discapacitante del herpes es, bueno, el herpes se fue, pero queda tanto dolor después de que el paciente no puede continuar su estilo de vida normal, ¿no? Entonces sí hay diversos tratamientos, muchas veces se usan incluso pues medicinas para el dolor, algunos anticonvulsivantes, algunas medicinas que se usan también, por ejemplo, para la depresión, o hasta hay procedimientos que se pueden hacer en el caso de pacientes que tienen neuralgia posherpética. Sí, es una de las consultas que también nos hacen vía live. Nos dicen que hay una paciente que tiene 87 años. En el mes de marzo se contrajo el herpes y ha seguido el tratamiento con aciclovir, pero ha dañado los nervios que están justo debajo de las mamas y bueno, está tomando pastillas, pero sin embargo le sigue doliendo. Entonces es un poco lo que usted nos está comunicando, ¿no? Que a veces los nervios, el dolor no nos permite seguir con nuestras actividades cotidianas, ¿no? O sea, con nuestro estilo de vida. Exactamente, a veces este dolor es mucho más fácil prevenirlo, un poco más difícil en ocasiones tratarlo a tiempo, pero o sea, me refiero cuando el paciente tiene el brote de herpes zóster, un tratamiento rápido generalmente hace de que sea menos probable que quede neuralgia posherpética, pero cuando tenemos herpes que son muy extensos, o cuando tenemos herpes zóster que ocurre en pacientes ya mayores de 60 años, o que se han demorado mucho tiempo en tratarse, generalmente es muy difícil y va a quedar cierto grado de neuralgia, que suele ceder. Es normal que pueda durar un poquito cerca a 3 meses, y ya cuando va durando más de 3 meses decimos, ok, esto es totalmente anormal, ¿no? Y amerita dar tratamiento, muchas veces pastillas, muchas veces en parches, o muchas veces hay procedimientos que pueden realizar los neurólogos, los anestesiólogos, especialistas en manejo del dolor. Es una cuestión un poco complicada que va a permitir que el paciente pueda retomar su estilo de vida de la mejor manera. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes de edad adulta, ¿no? O sea, estamos hablando ya de personas de tercera edad, que es mucho más complejo, ¿no? Es Entonces, correcto. ok, entonces una de las recomendaciones bueno, también indicó es poder de repente ya derivarlo a un especialista que sería un neuro, Neurólogo, ¿cierto? exactamente. Ok, doctor. Es importante porque a veces, pues, ciertas patologías hay que llevarla en combinación con otras especialidades para que nos puedan de repente solucionar. Otra de las consultas es, vía live, ¿el herpes es contagioso? Sí, el herpes, o sea, se contagia de persona a persona. El herpes simple se puede contagiar cuando tenemos, especialmente pues cuando tenemos las bolitas de agua, las vesículas, ahí podemos contagiar definitivamente. Pero se ha detectado de que hay un grupo de personas que tienen el virus durmiendo, y que ocasionalmente es como que el virus se quiere volver a activar, pero el sistema inmune lo frena, pero en eso que se ha querido activar ha liberado un poquito de virus a través de la piel. La piel no presenta ninguna lesión, pero se ha liberado un poquito de virus. Entonces, estos pacientes a través del contacto pueden contagiar, ¿no? Lo mismo ocurre a nivel genital, ¿no? Y con más razón. El virus herpes tipo 2 generalmente tiende a tener más liberación de partículas virales a nivel subclínico, es decir, sin lesiones, y uno se puede contagiar con mayor facilidad, ¿no? Con respecto al virus de la varicela zoster, ¿no? Cuando uno se contagia del virus de varicela zoster, uno desarrolla varicela. Entonces, si yo nunca he tenido varicela y entro en contacto con una persona con varicela, esta persona contagia a través de la vía respiratoria, como que si fuera un resfrío, agarra y me contagia, ¿no? Y en ocasiones, pues el paciente con varicela, antes de tener cualquier lesión, tiene cierto catarro. Entonces, en esas fechas, el paciente es muy contagioso. Luego, el herpes zóster sí podría contagiar, pero es muy difícil de contagiar. ¿Por qué? Porque una persona que no ha tenido varicela tendría que entrar en contacto con las bolsitas de agua del paciente con herpes zóster.
Ok. Entonces, Es esto es muy más difícil, complicado es tener, más claro, complejo, más difícil. exactamente. ¿Y qué va a hacer el paciente si entra en contacto con las bolitas de agua? Va a ser no herpes zóster, va a ser varicela, porque en realidad este Claro. paciente no ha tenido varicela. Ahora, si es un paciente que ya ha tenido varicela y entra en contacto con, el agua de las lesiones del herpes zóster, pues no va a hacer nada, porque el paciente ya tiene defensas contra esto, ¿no? Tenemos otra consulta por el live que nos dice, ¿cuál sería la recomendación a tener en pacientes con VIH, gestantes en primer trimestre y con herpes zóster? ¿Me podrás repetir la pregunta? No, pacientes Sí, con VIH. ¿cuál sería la recomendación en pacientes con VIH, gestantes en primer trimestre y con herpes zóster? Pues aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Principalmente hay que tener cuidado con la transmisión del virus al bebé. Generalmente esto se da en los últimos meses, pero generalmente la transmisión ocurre cuando el paciente tiene varicela. O sea, si tenemos una gestante que nunca ha tenido varicela y se contagia de varicela en la semana antes del parto, en la semana después del parto, pues el niño puede hacer una varicela neonatal. Ese es un cuadro clínico muy, muy grave, requiere un tratamiento intensivo en unidad de neonatología para el niño, pero generalmente una reactivación de un herpes zóster en un paciente eh, con VIH, con otros problemas, si lo podemos vigilar y tratar adecuadamente, no hay ningún problema. El aciclovir se puede usar en el embarazo. De acuerdo. No, usted también comentó que había casos también de niños que pueden obtener el herpes. Y aquí hay una consulta y nos dicen, si mi hijo tuvo herpes, ¿puede este volver a salirle? El herpes labial sí, por supuesto, porque toda esta familia, ¿de qué se caracteriza? La familia del herpes, ¿no? No lo llegamos a eliminar, se queda durmiendo y en el caso de toda esta familia alfa, se queda durmiendo a nivel de los nervios. Entonces se puede volver a activar y puede volver a salir a nivel de un herpes labial. En el caso nos habló de tratamiento, hay unas consultas mucho sobre el tema del uso del aciclovir o el valaciclovir. Aparte de estos dos, ¿hay algún otro tratamiento a seguir o solamente es con una prescripción médica de ello es suficiente? Sí, o sea, esto es algo que se puede ver dependiendo de qué tipo de infección tiene el paciente, si es oral, si es genital, si es primera infección, si es recurrencia, o si quiero hacer una terapia supresora, siempre las dosis de aciclovir o valaciclovir van a ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que es un tratamiento que debería ser supervisado por un médico, o si es un caso que el médico le ha dicho al paciente, mira, sabes que tú vas a tomar tal dosis y es que te vuelve a salir, pues es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay tratamientos tópicos también para el herpes, pero la verdad que el grado de efectividad no es muy bueno, ¿no? Es mejor el tratamiento sistémico. Tenemos una consulta aquí por el Zoom donde nos dicen, doctor, buenas noches. Me diagnosticaron herpes simple tipo 1 a los 14 años. Ahora tengo 32 y tengo neuropatías en mi pie derecho. ¿Esto se debe a la fibromialgia que me diagnosticaron hace 4 años o se debe al herpes simple tipo 1? Lo más probable es que no tenga relación con el herpes simple, porque generalmente si uno tiene un herpes labial, y este herpes labial, pues a través de los nervios sensitivos, se ha contagiado algunos nervios adyacentes, me puede brotar un herpes en el cuello o tal vez en el tronco, un herpes simple, ¿no? Pero es difícil que llegue hasta el pie, ¿no? Esto podría ocurrir más por ejemplo, con herpes genital o con otros sitios, pero no con el herpes simple oral, ¿no? Ok. Una mujer que tenga herpes genital, ¿puede tener un parto natural tranquilo o necesariamente tendría que ser una cesárea? En ese caso es recomendable de que se haga una cesárea. Si una mujer tiene lesiones activas de herpes,
Es mejor hacer que el niño no pase por el canal del parto. Por eso es algo que los ginecólogos siempre tienen en cuenta y en ese caso prefieren hacer una cesárea. A ver, ¿qué otras consultas tenemos? Dice, doctor, buenas noches, el tratamiento para varicela zoster, ¿cuánto aproximadamente debería durar? ¿Y es común que aparezca en extremidades? Eh, con la varicela, pues la varicela normalmente afecta, es pues del cuero cabelludo, cabeza, tronco y en menor grado afecta las extremidades. O sea, sí puede llegar a afectar las extremidades, pero en menor grado. Generalmente el cuadro es más marcado en el rostro, en el tronco y luego en las extremidades. Y es un cuadro que pica mucho, la varicela pica mucho y se asocia pues a fiebre, malestar, como que si uno tuviera una gripe bastante fuerte, ¿no? El cuadro clínico, un herpes zóster, suele ser bastante más localizado, ¿no? Generalmente va de acuerdo a cómo van las raíces nerviosas y puede afectar una raíz nerviosa, tal vez en ocasiones dos raíces nerviosas. Si tengo pacientes que tienen problemas de la inmunidad, es decir, pacientes que, por ejemplo, pueden tener, por ejemplo, lo que habíamos conversado anteriormente, VIH, que no está al 100% controlado, o pacientes que están recibiendo algún medicamento que baja un poquito las defensas, o pacientes que ya tienen algunos años, pueden presentar lesiones más extensas. Entonces, mientras mejor me pueda defender mi cuerpo, mi sistema inmunológico a nivel celular, me pueda defender mejor, nosotros vamos a reaccionar mejor. Mientras no me defienda tan bien, ya vamos a empezar a tener ciertas lesiones diseminadas. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, ¿no? La inmunidad acá juega mucho. ¿Hay alguna forma, doctor, de poder hacer que los brotes se alarguen o sean menos agresivos? Eh, Usted habla, por ejemplo, del estrés, que muchas veces dice que el estrés es un detonante, ¿no? sí, bueno, eso no se puede, o sea, por ejemplo, uno no sabe qué cosa lo va a estresar la próxima semana o el próximo mes, ¿no? Ujú. De hecho, si uno lleva un estilo de vida saludable, consume frutas, verduras, buena cantidad de proteínas, descansa bien, eh, no toma, no se excede pues con el consumo de bebidas alcohólicas, cosas así, esto va a hacer que su sistema inmunológico pues esté más preparado para afrontar no solo el herpes, sino lo que venga. Pero por otro lado, pues hay situaciones que uno no sabe. Por ejemplo, a veces pueden haber situaciones de duelo, que eso es algo pues que hace que el sistema inmunológico de alguien se merme mucho o situaciones de estrés muy marcado y estas cositas pueden pasar, pueden ocurrir. Es común, por así decirlo, de que existan recurrencias de los virus de herpes simple, ¿no? Sin embargo, se estima de que no debería en promedio haber más de 6 recurrencias en un año, ¿no? Y generalmente, después del episodio inicial, uno tiene las recurrencias un poquito más cerca y luego se van alejando y tal vez después ya no recurren, ¿no? Es lo común. Pero en el caso de tener pacientes que les brote y les brote y les brote y les brote y les brota, y les dificulta su estilo de vida, pues en realidad podemos hablar de terapias supresoras, que es un consumo a largo plazo de aciclovir o de valaciclovir para evitar que el virus siga apareciendo, como para tontarlo un poco, para evitar que siga apareciendo. No para Como para curarlo, un poco a largo plazo, o sea, es como que el consumo del medicamento continuo, ¿no? exactamente, exactamente. Es el consumo del medicamento continuo por un largo plazo. Nos hacen una otra consulta respecto a, después de haber tenido varicela zoster, ¿en cuánto tiempo una persona se puede vacunar contra COVID? No hay aquí una contraindicación clara, sin embargo, pues se considera de que si uno tenía una enfermedad viral, es como que el sistema inmunológico ha estado un poco distraído con todo eso. Es mejor que el paciente se recupere, de que al menos pase un mes después de la infección por varicela, sobre todo sería en este caso. Eh, y en este caso, pues, cuando el paciente llega mejor preparado, es decir, ya llega sin fiebre, ya llega recuperado de la infección inicial, su sistema inmunológico llega más capaz, puede tener una mejor reacción a la vacuna del COVID, ¿no? Ahora hay que mencionar de que también en estas épocas, por el uso de mascarilla,
las infecciones virales respiratorias se han reducido mucho, no solamente el COVID, sino que es mucho menos frecuente ver varicela, es mucho menos frecuente ver gripes. Uno cuando conversa con especialistas, por ejemplo, de otorrinolaringología, dicen ahora ver los adenoides, cosas así, la verdad es que es muy poco frecuente porque se han reducido tanto las infecciones virales respiratorias por las medidas de protección como mascarilla, que en realidad pues De cierta manera, las mascarillas han ayudado a reducir un poco otras enfermedades también, pues, ¿no? Es correcto, exactamente. Nos hacen muchísimas consultas sobre el dolor neurálgico. Hay muchas personas que nos hablan que tienen papás o tienen abuelos que en verdad es insoportable el dolor. Hace un momento le hice la consulta, ¿podría volver de repente a comentarnos cuál sería el consejo? También me comentó de que una de ellas es poder ir al otro especialista, que es un neurólogo. Quizás volver a recordar de repente a las personas que no estuvieron en ese momento conectados. Sí, bien, la idea era mencionar de que probablemente cuando hay un brote de herpes, yo voy a ver las lesiones en la piel. Lo que yo no veo es que también, así como se afectó la piel, se va a afectar los nervios que están debajo de esa piel, ¿no? Y así como en la piel va a quedar algunas manchas, van a quedar algunas cicatrices en algunos casos, puedo tener estas manchas y estas cicatrices también en nuestro sistema nervioso. Y esto lo que va a generar es una conducción nerviosa aberrante, rara. Es como tener un cable pelado por debajo de la piel, ¿no? Entonces, en este caso, pues, cuando yo tengo lesiones activas en la piel, puedo hacer un tratamiento con aciclovir o valaciclovir. Una vez que las lesiones han remitido y que el cuadro ha remitido, pues en realidad ya el aciclovir ya no tiene mayor rol. Ya no es el aciclovir o el valaciclovir que me va a evitar que el paciente siga desarrollando neuralgia, sino que ya tengo que empezar a tratar al paciente con algunas medicaciones que vayan más dirigidas hacia el dolor. Y como es un dolor anormal, porque es un dolor causado por un nervio que se ha visto afectado, pues aquí el tratamiento tiene que ir dirigido principalmente por un neurólogo, ¿no? O también algún especialista que sea alguien encargado de manejar el dolor en el paciente, ¿no? Existen tratamientos locales, existen tratamientos orales de forma sistémica y también existen algunos procedimientos que se pueden hacer en estos pacientes, pero todo esto debe ser supervisado por un profesional. En algún momento de la conversación hemos hablado de que el herpes también podría dar por quizás tener defensas bajas. Si es así, ¿qué vitaminas se podría consumir, doctor? Aquí lo principal, más allá de pensar en detalles de vitaminas, es tener una alimentación equilibrada que me permita tener pues un buen consumo de proteínas, un buen consumo de frutas y de vegetales, evitar, una vez me tocó ver un paciente que hizo una dieta tan drástica para el verano, o sea, ni siquiera porque tenía un problema de salud, para el verano. Hizo una dieta tan drástica que lo que se ganó fue un herpes zóster. Y después él vino conmigo, contándome un poco el cuadro que había ocurrido meses antes, tenía el dolor y tenía las cicatrices que había dejado el herpes. Entonces, muchas veces, antes de pensar en una vitamina, tengo que pensar en qué estilos de vida, qué hábitos de mi estilo de vida van a ser los mejores, ¿no? Una buena alimentación, y por buena no me refiero a mucho, me refiero a de calidad, eh, un sueño adecuado, dormir nos ayuda a reparar nuestro sistema inmunológico, evitar hábitos nocivos como puede ser el exceso del consumo de alcohol. El alcohol atonta el sistema inmunológico. Y ya fuera de eso, ya empezando a ver algunos detalles, probablemente el consumo adecuado de vitamina D me puede ayudar a tener un buen sistema inmunológico. El consumo adecuado de vitamina C también, que eso también podemos encontrarlo pues en las frutas, en las verduras. Y el consumo adecuado de zinc también sea de mucha utilidad. En niños, nuevamente, volviendo al tema de niños, ¿se puede prevenir el herpes en los niños de alguna u otra forma? Aquí viene mucho la medida de que muchos pediatras, por ejemplo, dicen no le anden dando besitos al niño, ¿no? O sea, llega toda la familia y el niño de fila que todos le dan besitos, 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 besitos. Entonces,
menos besitos, en realidad, ¿qué va a hacer? De que sea menos probable que el niño se contagie de un herpes. Lamentablemente, pues uno sin querer se puede contagiar esto, ¿no? Sí, siendo mamá de 2 niñas, sí es una de las cosas que los pediatras nos indican, ¿no? Sobre todo cuando son muy pequeñitos, ¿no? Para evitar de repente, no solamente el herpes, sino cualquier otro tipo de contagio que pueda haber, ¿no? Es correcto. Em, Nos habló también sobre el herpes que puede dar en la cara, producto de repente de ciertas otras patologías como la dermatitis atópica. ¿Cuáles serían los cuidados a tener en ese caso de ser paciente con dermatitis atópica? Porque los pacientes con dermatitis atópica están constantemente de repente con lesiones o también igual tienen sus periodos de brote donde son mucho más lacerados la parte de la cara, ¿no? ¿Y cómo hacer en ese caso? ¿Cuáles serían las prevenciones o cuidados a tener en cuenta, no? Lo principal con el paciente con dermatitis atópica es que se fije mucho en el autocuidado, sobre todo cuando es un paciente ya adulto con dermatitis atópica, porque al niño muchas veces pues lo cuidan muchísimo los papás. Entonces le mantienen la piel hidratada, usan los limpiadores adecuados, los jabones adecuados y demás. Muchas veces me ha tocado ver mamás y niñas con dermatitis atópica. La piel de la niña es de porcelana. Y la piel de la mamá es un desastre, porque la mamá cuida mucho a la niña, pero no se cuida mucho ella. Entonces yo le digo, mire, si usted también tiene dermatitis atópica, lo que usted hace por la piel de su hija es lo que usted tiene que hacer por su propia piel. Entonces, si nosotros usamos los sustitutos de jabón adecuados, usamos los hidratantes adecuados, uno puede hacer que el paciente con dermatitis atópica no tenga tanto daño de barrera cutánea como podría tener si no hace los cuidados adecuados, ¿no? Entonces, sí existen grados de severidad de dermatitis atópica. Sí existen pacientes que requieren una terapia tópica además y que requieren una terapia oral además, pero todos los pacientes con dermatitis atópica necesitan un cuidado especial de su piel y cuidar su barrera de la piel como oro. Muchas de las complicaciones que se ven como a nivel de herpes se ven porque los pacientes tienen una barrera cutánea inadecuada. Hay otra consulta respecto a si el herpes zóster se puede contagiar a través de la lactancia. No, en realidad el herpes zóster, para que pueda dar varicela, por ejemplo, tendría que contagiarse a través del contacto con las vesículas. Obviamente, si yo tengo una mamá que tiene un herpes zóster que le está afectando alguna región y está dando de lactar, probablemente lo mejor sea de evitar el contacto estrecho, directo con el niño por un tiempo hasta que resuelva el cuadro clínico, ¿no? O sea, esto sí definitivamente, porque el contacto con la secreción que tienen las vesículas puede hacer que el niño desarrolle varicela y lo va a desarrollar pues muy, muy, muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, claro. Por lo Eh, demás, es muy raro que un herpes zóster contagie, pero puede contagiar. ¿Y qué le daría a la persona que no ha tenido varicela? Le daría varicela. ok. Sí, claro, porque siempre, casi siempre, pues, escuchamos, ¿no? Que de alguna otra manera nosotros transmitimos todo también a través de la leche, ¿no? Entonces, Ujú. a veces hay ese temor. Una persona que tuvo herpes genital, lo ha tratado, no, o sea, tuvo una sola vez, lo trató, nunca más se le ha vuelto a aparecer. ¿Puede transmitir el virus sexualmente de todas maneras o necesita estar activo en el momento? Se ha reportado que existe liberación del virus, incluso no teniendo lesiones. Sin embargo, esto es especialmente frecuente después del primer episodio. O sea, después del primer episodio, en los 2 meses posteriores se ha detectado de que existe liberación del virus y luego esta liberación del virus va a ir bajando, 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 incluso en ausencia de lesiones. Probablemente si esto ya lo ha tenido hace mucho tiempo, es mucho menos probable que transmita el virus. De acuerdo, doctor. Yo creo que hemos contestado una buena cantidad de consultas. La mayoría ha sido en grueso por el tema del dolor, que ya lo hemos comentado. Y el otro lado, sí, el tema de niños, que en verdad que como papás nos preocupamos quizás también por esta enfermedad, ¿no? Ya para terminar, nos gustaría de repente sí decir alguna conclusión, a decir a la audiencia que nos está escuchando esta noche. Bien, lo primero es mencionar de que, pues antes de hablar de esta familia del herpes, hemos hablado de que en realidad es una familia muy grande.
virus del herpes hay muchos virus y que van a dar manifestaciones en la piel como en otros órganos también. Entonces, muchas veces van a escuchar que varios especialistas terminan hablando del virus de la familia del herpes. En esa familia hay otras subclases, subfamilias, por así decirlo, y nosotros estamos hablando de la familia alfa. Esta familia alfa se caracteriza porque se esconde, se refugia dentro del sistema nervioso. Entonces, los herpes puede recurrir el herpes simple, puede recurrir el herpes a nivel labial, a nivel genital, o puede recurrir, por ejemplo, la varicela como el conocido herpes zóster, ¿no? Lamentablemente, con respecto al herpes simple 1 y 2, todavía no tenemos ninguna vacuna disponible, pero están en desarrollo. Y a nivel de lo que es varicela y herpes zóster, sí felizmente contamos con vacunas. La vacuna de la varicela me ayuda a reducir la chance de que una persona se infecte de varicela o que tenga un cuadro severo. Y la vacuna para el herpes zóster me ayuda a reducir la chance de tener un cuadro severo de herpes zóster y de reducir que tenga una neuralgia posherpética, ¿no? Y por lo demás, me queda decir de que es importante buscar un tratamiento pronto, especialmente en el caso del herpes zóster por las implicancias que da el dolor tipo neuralgia posherpética. Muchísimas gracias por estar presentes y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Aldo. Muchas gracias, buenas noches.